anarcosindicalista. Félix Serrano, si al Bolívar fuerte se le da un hueco en el centro, pasa a valer 2.50, pues pasa a valer el precio de una arandela, dice aquí Félix Serrano. Las declaraciones sobre la especulación son un intento de responsabilidad a los demás de su desacierto. Bueno, entre otros comentarios aquí en el Twitter. Bueno, no, los primeros comentarios, por supuesto, son de los adversarios políticos. Pero que también te ven. Sí, exacto, pero que no tienen otra cosa que hacer, sino precisamente hacer este tipo de comentarios. Pero en el caso concreto de los trabajadores siderúrgicos, yo lo dije la primera vez que Maduro recientemente, en medio del conflicto de la huelga de los siderúrgicos, los acusó de narcosindicalistas. Maduro, en primer lugar, debe respetar a los trabajadores. Él se autodefine gobierno o presidente de los trabajadores y obrerista. Nada más alejado de la realidad. ¿Tú sabes cuánto tiempo tienen los trabajadores de las empresas básicas sin contratación colectiva? ¿Tú sabes? Más de 5 años. ¿Tú sabes cuántos trabajadores de Guayana, por meterme solamente con Guayana, están en este momento bajo régimen de presentación en los tribunales, perseguidos por haberse parado, por haber hecho un reclamo? Bueno, hay más de 100 trabajadores. Entre ellos está el caso de Rubén Entre González, ellos ¿no? está Rubén González, el presidente del sindicato de la ferrominera Orinoco, que tiene un juicio que nunca le terminan, es interminable el juicio. Y esta gente sigue martirizando a este dirigente sindical. Allí está Iván Freite. Están preparando y deben sacar en los próximos días una decisión de la inspectoría, porque estas decisiones que hacen por encargo, que sacan por encargo, desde el punto de vista político, bueno, un despido para Iván Freite, trabajador de la refinería. Entonces, y con lo cual se irrespeta el fuero sindical. El fuero sindical es una institución. El fuero sindical no se lo sacaron los trabajadores en una cajita por allí de detergente. El fuero sindical no es ninguna dádiva de los gobiernos, ni ninguna ni un acto de bondad o cosa por el estilo, sino que ha sido producto de la lucha de los trabajadores del mundo. Andrés. Y en ese sentido, este gobierno ataca a los trabajadores. Y es más, en el tema del gobierno obrerista, ¿cómo puede ser un gobierno obrerista que mantiene esta inflación en estos términos, pulverizando el salario y el poder adquisitivo de los trabajadores? Vladimir Maldonado dice, ahora tenemos Mercales y Pedevales, ¿por qué los empresarios que tú defiendes? Porque los empresarios que tú defiendes son una cuerda de especuladores, tampoco lo ves. Otro por aquí, ¿qué opina de la gestión fantasma del gobierno de Capriles? ¿Por qué estaba en Roma en vez de acudir al Consejo de Gobierno en Miraflores? Explica al país en forma clara cuáles serían las consecuencias de aprobar la habilitante y dice Jesús Gamero, si la propuesta es upar la inversión extranjera. Bueno. Y otro por aquí, pregúntale si parando las empresas de Guayana se desarrolla el país. Bueno, fíjate tú, las empresas de Guayana, o los trabajadores, mejor dicho, tienen que verse obligados a reclamarle al gobierno parando las empresas, precisamente porque este es un gobierno que pareciera no oír, no entrar en razón, no entender el planteamiento, el reclamo de los trabajadores, el respeto que se debe tener hacia los sectores laborales del país, el estricto cumplimiento de los compromisos laborales que hace el gobierno, y tienen que recurrir definitivamente a la huelga. La huelga no es un delito, la huelga es un derecho constitucional, es legítimo que los trabajadores definitivamente hagan reclamos frente a un gobierno sordo, insensible. Ahora, ¿cómo pueden cumplir las empresas de Guayana con los trabajadores si están en una situación de quiebra como tú lo señalas? Bueno, yo el día martes en la Asamblea Nacional, a propósito de dar nuestra aprobación y defender el crédito que se aprobaba, por cierto, y en esto debo decirlo con contundencia, Nicolás Maduro es un embustero y al país no se le puede mentir. Un presidente no puede ser embustero. Un presidente que pierde credibilidad. ¿Dónde mintió? Porque le miente. Ayer mintió diciendo en cadena nacional, allí está la oposición que en el Parlamento vota en contra de las utilidades de los trabajadores y de los créditos para pagarle a los trabajadores. Él sabe que no es así. Pero ¿por qué razón intenta manipular a los sectores unitarios y democráticos al país en relación a nuestra posición en el Parlamento? Todo lo contrario. Una de las reflexiones que yo hacía en el Parlamento antier a propósito del pago para los trabajadores, relacionándolo con Guayana, es que allí tienen que sentarse definitivamente a ver qué van a hacer con las empresas de Guayana. Esas empresas
parecieran ser, porque ahorita están metiéndole plata por lo coyuntural en diciembre. El año que viene, ¿qué va a pasar? Ese era el proyecto económico no petrolero que con mayor audacia, con mayor sacrificio, con mayor talento y mayor esfuerzo del país entero se había venido haciendo. ¿Y cómo es que si estas empresas antes producían, generaban divisas para el país, incluso en el mismo periodo de estos 15 años, hace 5 o 6 años atrás, eran empresas que estaban produciendo muchísimo? Y aquí tengo cuadros de esto. Sidor llegó a producir 4.3 millones de toneladas. Fíjate cuánto produjo el año pasado, 1.7 millones. Y este año va a producir menos. Te digo, por ejemplo, Bauxilum, con este mismo gobierno, el 2006, produjo 5.9 millones de bauxita. De tonelada. Y fíjate tú, llegó el 2012, el año pasado, a 2.4 y va palo abajo. Ferrominera del Orinoco llegó a producir 22 millones de toneladas de hierro. ¿Cómo está la situación con el oro, por ejemplo, la empresa del oro? Lo del oro es escandaloso, chicos. Fíjate esto del oro. Aquí tengo este cuadro. Esta empresa llegó a producir el año 2009 y el año 2010 llegaron a producir 4 toneladas de oro. Aquí están los cuadros. Fíjense ustedes a dónde se ha venido reduciendo. Hoy, ¿sabe cuánto produce esta empresa? 300 kilos anuales. De 4 toneladas anuales se han reducido a esto. Y tengo, por cierto, una denuncia muy importante en relación a esta empresa, que era la que pagaba parte de la campaña electoral de Rangel Gómez, por cierto. Entonces, bueno, esa es la realidad. O la realidad de esto, el cambio de oro por espejitos en Guayana. Las empresas del aluminio en Guayana no son de los trabajadores, no son del Estado, son de una transnacional que se llama Glencore y de los grupos mafiosos que están enclavados en el sector aluminio, del cual forma parte también el gobernador del Estado, y en la cual se estableció la entrega de aluminio a futuro, que el llamado que nosotros le estamos haciendo al gobierno es que esto tiene que ser revisado, este convenio. Porque si los países, todos los países, depende de las condiciones en que se encuentren, son capaces de reestructurar sus deudas, ¿cómo y por qué razón no se puede reestructurar este acuerdo de convenio de entrega de metal a futuro dañino, lesivo y es, lesivo al patrimonio de los trabajadores y la propia empresa? Vamos a hacer una pausa, Andrés, y ya venimos. Andrés Velázquez para la parte final del programa.